Voces y personajes de la Casa Museo, el podcast que lleva a tus oídos contenido histórico y cultural relacionado con el precursor de la independencia, Antonio Nariño, y con Villa de Leyva. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. La Casa Museo Antonio Nariño se complace de presentar a todos ustedes la serie de podcasts llamados Voces y personajes de la Casa Museo, donde a través de 6 capítulos estaremos hablando con personajes de interés sobre temas relevantes tanto para la Casa Museo como para el municipio de Villa de Leyva. Mi nombre es Laura Fonseca y les doy la bienvenida a nuestro primer capítulo, donde queremos hablarles un poco sobre nuestra Casa Museo para todos aquellos que aún no la conocen, y además contarles algunos datos extras para quienes ya han ido con anterioridad. Así que para hablar de la Casa Museo, primero debemos hablar de ese precursor de la independencia que le da su nombre a nuestro museo y de quien aún podemos seguir aprendiendo tanto. Llamado el ciudadano del mundo, don Antonio Nariño y Álvarez ha sido y seguirá siendo reconocido por sus aportes teóricos y académicos a la causa independentista. Generalmente cuando hablamos de Antonio Nariño siempre pensamos en él como el personaje de los derechos humanos, ya que comúnmente se confunde su labor de traductor y hay quien lo ve como el personaje que redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así que en este y en el siguiente podcast estaremos ahondando un poco sobre la historia de Nariño y también sobre la historia de nuestra Casa Museo. Para este capítulo vamos a estar hablando con Hernán Olano. Él es abogado de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en liderazgo estratégico militar, maestría en Derecho Canónico y en Relaciones Internacionales, y doctor en Derecho Canónico. Este personaje es muy destacado para la Casa Museo por su relación con el precursor y por sus aportes al museo. Así que sin más, doctor Hernán, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para nosotros poderle realizar esta entrevista, en especial porque sabemos que usted es un apasionado de la historia de Antonio Nariño y ha escrito varios libros al respecto. Pero primero cuéntenos de dónde nace ese gusto por la historia de Antonio Nariño. Sí, resulta que la mamá de Antonio Nariño, doña Catalina, era hermana de mi séptima abuela. Doña Josefa, María Josefa Álvarez del Casal. Las dos eran hijas el título era el que se le daba en la época, muy poderoso señor Manuel de Bernardo, oidor de la Real Audiencia. Sí. El de Bernardo era el apellido, que luego mutaría en nombre y se convertiría entonces el segundo apellido, el Álvarez, en el de la familia de la cual procede el precursor. Doña Catalina Álvarez del Casal, en realidad sería doña Catalina de Bernardo y Álvarez, y mi abuela Josefa era Josefa de Bernardo y Álvarez, y luego ella queda también como Josefa y Álvarez. Por eso el segundo apellido de Antonio Nariño, que debería ser Antonio Nariño y de Bernardo, es Antonio Nariño y Álvarez. ¡Qué interesante! Entonces, al realizar el árbol genealógico familiar, encontré el parentesco hace muchísimos años con don Antonio Nariño, con quien posee el 8º grado de consanguinidad por vía agnada colateral. Entonces, de ahí empezó el gusto y he tenido el honor desde hace 3 años de recibir de manos del doctor Antonio Castro Prada la presidencia de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño. Si bien existe una Academia Patriótica Antonio Nariño o Social Nariñista en Villa de Leyva y otra de Boyacá, yo he tenido la posibilidad de ampliar mucho más el ámbito del conocimiento del precursor. En este momento tenemos la cátedra Antonio Nariño en la Universidad de Navarra en Neiva. Está también el capítulo de la Academia Patriótica Antonio Nariño en Neiva, en Popayán, en Zipaquirá, donde son muy activos, y allí estuvo sepultado el precursor también durante 10 años, el de Palm Beach en la Florida. Se encuentra el del Partido Tigre, que es una municipalidad anexa a Buenos Aires. Se encuentra también el de La Paz, Bolivia. Se encuentra también el capítulo de Valledupar, también muy activo.
el capítulo de Popayán, el capítulo de Cartagena, y pues la idea es precisamente llegar a todos los distintos lugares con el nombre de quien le ha dado tanta gloria a los derechos en Colombia del hombre y del ciudadano, o de la persona y el ciudadano, como se diría hoy en día. Fantástico. ¿Y hace cuánto tiempo descubrió ese parentesco que tiene con el precursor? Pues realmente como desde los 16 o 17 años que empecé a trabajar los temas genealógicos, y luego fui cerrando mucho más la investigación. Todo esto también se puede encontrar en el Family Search, que es un programa que tienen los mormones para grabar la genealogía. Entonces todo eso se encuentra allí vinculado para que las personas que tengan también, si lo tienen, un parentesco con Antonio Nariño, puedan encontrar rápidamente los entronques familiares. ¿Y usted hasta el momento ha conocido más familiares? ¿Se ha podido encontrar con ellos? Sí, claro. Hace muchos años conocí a doña María Isabel Nariño, que trabajaba como gerente de la agencia de aviatura en Centrochía, ya hoy en día está pensionada. Conocí a don Antonio Nariño Colás. También conocí a quien era el dueño de una agencia de seguros, que era Bernardo Saiz de Castro, que también descendía por el lado de Merceditas Nariño. Bueno, hay muchos que se han ido vinculando precisamente a la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, que tiene las puertas abiertas para todos, por tener algún vínculo de parentesco con el precursor, como por ejemplo Javier Pardo de Castro, que también hace parte de nuestra academia. Bueno, y en todos estos años en que usted ha podido estudiar la vida de Antonio Nariño, de su pensamiento, de su filosofía, ¿cómo cree usted que estos valores que le son atribuidos a Nariño se pueden aplicar en la sociedad actual, en especial en este tiempo donde se ven tantas situaciones de conflicto y de violencia? Pues precisamente Antonio Nariño fue víctima de la violencia partidista, entre otras, porque con ocasión de su presidencia de Cundinamarca y de la guerra con los federalistas, sus hijas Merceditas e Isabelita, que fueron las primeras mujeres oficiales del Ejército Nacional, eran las que manejaban los cañones de guadua, con los cuales disparaban desde el Observatorio Astronómico del Sabio Mutis o de la Expedición Botánica en la famosa batalla de San Victorino, quedando herido Francisco de Paula Santander, que por entonces era un coronel. Santander nunca le perdonó a Antonio Nariño el haber quedado herido en tan mal sitio que no le permitió sentarse durante 6 meses. Entonces, cuando Antonio Nariño falleció y Francisco de Paula Santander ocupaba como encargado de la presidencia de la República, dio la orden que en Villa de Leyva no se podía sepultar a Antonio Nariño en el muro, sino en el piso, para que las personas pisotearan su lápida. Entonces vemos acciones de odio de las cuales fue víctima Antonio Nariño, un odio que llevaría precisamente a que sus restos trasegaran durante 100 años por diferentes lugares, por Zipaquirá, por Colón en Panamá, por la ciudad de Panamá, en Villa de Leyva, hasta que finalmente en 1923, un siglo después de su fallecimiento, llegaron a la Catedral de Bogotá. En el año 2000 la revista Semana hizo una encuesta para ver quién era el más ilustre de los colombianos de todos los tiempos, y esa encuesta dio como resultado a Antonio Nariño, precisamente porque había sido víctima de la discriminación política y del régimen partidista fratricida, pues, que desafortunadamente todavía se vive en nuestro país. Doctor Hernán, desde su punto de vista, ¿cómo ha influido esos valores del precursor directamente en su vida? Pues realmente, como constitucionalista, también soy un defensor de la figura de Antonio Nariño, porque en el Congreso de Cúcuta, que en agosto 31 del próximo año se cumplirán los 200 años de esa Constitución, Nariño fue repudiado por los santanderistas, no obstante presentar un proyecto de constitución bastante interesante que si se hubiese aprobado por el Congreso de Cúcuta en 1821,
una suerte distinta habría tenido nuestra patria. Ese proyecto se denominó el Proyecto de Constitución para las Repúblicas Equinocciales de Colombia, en la cual Antonio Nariño proponía una serie de medidas bien interesantes, entre ellas trazar unas líneas longitudinales desde el centro del país, los departamentos mediterráneos, por así decirlo, es decir, en medio de la tierra, hacia las costas para que pudieran exportar sus productos. Él pensaba, por ejemplo, que una papa de Boyacá tenía que llegar a Cartagena porque allí había entonces posibilidad de llegar a la costa atlántica, dársela a otras personas fácilmente y a su vez exportar. Esa era una visión que tenía Antonio Nariño. Sí. Pero Antonio Nariño, además de constitucionalista, de defensor de los derechos humanos, de periodista político, padre del periodismo político colombiano, con los toros de Fucha y con la Bagatela, y autor de la expresión Patria Boba, que la publicó así en la Bagatela, también fue un agricultor. A Antonio Nariño también se le conoce como el hombre del trébol, porque él fue quien importó desde Inglaterra el pasto carretón, que es el que produce los tréboles. Y desafortunadamente no fue de muy buen recibo ese pasto en Colombia, que le daba, sin embargo, al ganado del tío de su esposa, de doña Magdalena, en la hacienda de Fucha, unos muy buenos resultados en materia de extracción o producción lechera. Increíble esas historias relacionadas con Antonio Nariño que pues muy pocas personas conocen y que el día de hoy usted nos está contando. Bueno, don Hernán, tal como mencionábamos al principio de este capítulo, usted ha sido un gran colaborador de la Casa Museo y quisiéramos que por favor nos contara a todos los oyentes sobre esas piezas y elementos que le ha donado a la Casa Museo y el significado de estos. Sí, desde varias administraciones atrás he tratado de llevar algunos elementos a la Casa Museo. Desafortunadamente, pues como tiene un plan que se dirige, digo desafortunadamente porque a veces les limitan precisamente ustedes a recibir las donaciones desde el Ministerio de Cultura y desde el Museo Nacional. Entonces, una de las primeras donaciones fue en el edificio de don Antonio Nariño, porque no había sino 2 cuadros de él en el museo. Este cuadro se encuentra en la sala de ingreso al museo. También la ampliación de la estampilla conmemorativa de 1973, que tiene la imagen de la Casa Museo Antonio Nariño, que se encuentra en una de las vitrinas. Igualmente una placa que no he tenido noticias si finalmente se instaló o no, que debe estar en los depósitos de la Casa Museo. La medalla Antonio Nariño. También pues algunas publicaciones referidas al precursor. Dentro de ellos es que son muchos los libros sobre Antonio Nariño. Sí, señor. Si nos ponemos a revisar, incluso todavía tengo bastantes que podrían hacer parte del legado del museo, de Alberto Moctezuma Hurtado, Cañones y Molinos de Viento, Nariño y la Campaña del Sur, nuestro precursor, que hace parte de la Biblioteca del Campesino. Antonio Nariño, Prometeo Andino, estudio patobiográfico de Antonio Martínez Zulaika. También se encuentra don Antonio Nariño en las letras boyacenses de Julio Barón Ortega. Dentro de esos libros, Nariño es Colombia, de Antonio Cacua Prada. También está la librería de Nariño y los Derechos del Hombre, de Eduardo Ruiz Martínez. La reivindicación del honor de doña Magdalena Ortega, con las 2 obras de Felipe Osorio Racines, Apología de Magdalena Ortega de Nariño o El fraude del enigma del medallón, y continuación y seguimiento de mi libro Apología de Magdalena Ortega de Nariño. Se encuentra también Me llamo Antonio Nariño, de Andrés Montañez Lleras y María Fernanda Mantilla, de Antonio Cacua Prada, Antonio Nariño, el colombiano de todos los tiempos. También, aunque pues es aunque ofende realmente la imagen de doña Magdalena Ortega, hay otra obra que se llama El enigma del medallón, polémica histórica sobre la infidelidad de Magdalena Ortega de Nariño, un libro que realmente es un fraude de doña Carmen Ortega Ricardo. Antonio Nariño
Escritos políticos de Javier Ocampo López. Antonio Nariño, pensador de América, la identidad del ser americano, de José María Obando Garrido. Nariño es la patria, otra edición también del profesor Antonio Cacua Prada. Antonio Nariño, fundador de la Cultura de América, de José María Obando Garrido. José Antonio Ricaurte Rigueiro, abogado Antonio Nariño, de José María Obando Garrido. También se encuentra Nariño, Magdalena Ortega, Ricaurte Rigueiros, Trilogía Sublime de Nuestra Libertad, del académico Julio Barón Ortega. Doña Magdalena Ortega, la fiel y heroica esposa de Nariño, de Julio Barón Ortega. Yo soy Nariño, de Antonio Cacua Prada, y Antonio Nariño, filósofo revolucionario, de Enrique Santos Molano, al cual a esa amplísima biografía suma mi libro, El constitucionalista Antonio Nariño, que fue publicado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Pero realmente todavía me queda algo muy significativo que llegará el momento de donárselo a la Casa Museo, y es el reloj de don Antonio Nariño. Resulta que eso es una bonita anécdota. Sí. Hace ya muchos años, más de 15 años, un profesor que yo tuve en el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Javeriana, el doctor Carlos Osmar Martínez Solarte, le comenté que me encontraba escribiendo la obra sobre don Antonio Nariño y me dijo: pásese por mi casa que tengo algo para darle. Cuando fui a su casa me contó, ya él era una persona bastante mayor, falleció el año pasado, más de 90 años, 95 años. Me contó que cuando él estudiaba en la escuelita en el departamento de Nariño, del cual él provenía, la maestra les contaba una historia acerca del reloj de Antonio Nariño, cuando fue capturado en los Tacines de Pasto. Entonces la anécdota que les contaba la maestra, siendo niños, estoy hablando digamos de los años 20 del siglo pasado, era que cuando Nariño fue capturado allí y llevado a Pasto, entonces previamente a un indígena y a un esclavo les mostró su reloj, y que por un lado estaba Marte, el dios de la guerra, y por el otro lado la libertad guiando al pueblo. Y que Antonio Nariño les dijo: aquello que ustedes me quieren negar y les mostró la libertad, ahora es lo que ustedes me quieren dar, y les mostró a Marte, dios de la guerra. Y al parecer se lo obsequió al indígena. Muchos años después, en los años 50 del siglo XX, el profesor Martínez, que por entonces era sacerdote, después pidió la reducción al estado laical, como se denomina canónicamente. Paseando por los Tacines de Pasto, entró a una casita campesina y un señor mayorcito ya, campesino, le dijo: padrecito, mire esto que tengo acá. Este relojito que lo tengo desde antes de mis abuelos y que dicen que era del general Nariño. Y se lo entregó, y yo lo tengo desde hace muchos años, la carcasa, no está la maquinaria, del reloj que Antonio Nariño tenía antes de su captura en los Tacines de Pasto, que fue, digamos, el último que tuvo antes de salir de allí al puerto del Callao, dar la vuelta por la Patagonia para salir por el Atlántico, del Pacífico al Atlántico, para ser llevado a la cárcel La Carraca de Cádiz, donde permanecería preso hasta 1820. Increíble, y lo mejor de todo es que se acompaña de una anécdota, que a través de estos objetos se pueda seguir aprendiendo más sobre ese pensamiento, sobre esos valores, esa filosofía que tenía el precursor de la independencia, y que se puede seguir rescatando a través de todos esos objetos que le pertenecieron en alguna ocasión. Sí, exactamente. Es muy interesante y muy bonita la historia. Sé que existen pues otros tantos elementos. Precisamente ahora que me refería a María Isabel Nariño, ella me contaba hace unos 15 o 20 años como un sobrino de ella se llevó para los Estados Unidos las pistolas que eran de Antonio Nariño. Entonces pues hay muchas cositas dispersas. Pero en el testamento de Nariño es donde, en el testamento de lo poquito que tenía en Villa de Leyva, realmente es donde aparecen algunas cosas que dice
a quién se le tiene que entregar, o algunas compritas que hizo ya estando muy enfermo, porque Antonio Nariño además utilizaba unas gafas de vidrio verde porque le afectaba bastante el sol, y esas gafas de vidrio verde, al igual que unos pañuelos, él le escribió una carta a Merceditas y le dice que cuando si le pasa algo, entonces que le manda unos pañuelos para las Olanos. Entonces yo supongo que eran algunas de las primas de él, de mis tías, por así decirlo. Sí. En sexto grado de consanguinidad ya serían ellas, a las cuales Antonio Nariño les legó algo, pero no he podido averiguar qué ha sido de la suerte de lo que Antonio Nariño le daba en esas últimas cartas desde Villa de Leyva a Merceditas y a Isabelita. Bueno, doctor Hernán, ya para finalizar, y hablando puntualmente de Villa de Leyva, resulta que siempre se ha generado como la inquietud. Hay quienes afirman que el lugar en donde se encuentra actualmente la casa museo no es específicamente la casa donde murió Antonio Nariño. Entonces, pues esa sería nuestra pregunta. Usted, a través de todo lo que ha leído, todo lo que ha estudiado, ¿qué nos podría decir al respecto? Pues siempre se ha conocido como la casa de Antonio Nariño, y por eso está reflejada en la estampilla de 1973 con ocasión del sesquicentenario del fallecimiento del precursor. Tal vez lo que existía siempre era una tradición oral que la ubicaba como una casa de 2 pisos con balcón, y si ustedes pues hacen un recorrido por el casco histórico de Villa de Leyva, pues prácticamente esa es la única que tiene las características que están narradas en los escritos y que luego se transmiten en la tradición oral. Por lo tanto, es muy probable, digamos que en un 95%, por dejar un margen muy pequeño, que esa es la casa donde vivió sus últimos días el precursor Antonio Nariño, después de haber estado en Ráquira, después de haber estado en Chiquinquirá y después de haber estado en Zipaquirá, luego de haber obtenido precisamente el perdón del Senado de la República al su regreso del Congreso de Cúcuta, en el cual Nariño fue el presidente del Congreso y, en teoría, porque así lo decidió el libertador Bolívar en el decreto que expidió en el cuartel general de Achaguas, el primer presidente de la República. Nos alegra muchísimo poder contar con usted en esta entrevista para preguntarle este tipo de cosas, exactamente por eso, porque sabemos que es una persona que ha leído mucho al respecto y que nos puede dar con certeza algunas de las respuestas que tenemos. En muchas ocasiones se nos ha dicho que la casa donde falleció había sido una de las que quedaba en diagonal a la que actualmente es la casa museo, y pues esa es la finalidad misma de estas entrevistas: poder indagar, poder conocer, poder aprender desde distintos puntos de vista, poder verificar y corroborar la información. Don Hernán, ha sido un gusto compartir con usted el día de hoy. Le agradecemos muchísimo que nos haya brindado un poco de su tiempo para poder participar en esta entrevista de voces y personajes de la Casa Museo. Muchas gracias igualmente por todo ese conocimiento que usted le ofrece, no solamente a instituciones como la Casa Museo, sino igualmente a la población en general. Nos despedimos de todos nuestros oyentes, agradeciéndoles igualmente que hayan escuchado este primer capítulo de Voces y Personajes. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada miércoles por nuestra plataforma de SoundCloud y estaremos hablando de temas de interés. Así que nos estamos escuchando. Un fuerte abrazo para todos y feliz día. Voces y personajes de la Casa Museo, el podcast de la Casa Museo Antonio Nariño.